Hola chicos, bienvenidos al tercer capítulo del Arte de la Guerra. Este capítulo será sobre la estrategia ofensiva. Sun Tzu dijo que por regla general en la guerra la mejor política es la de tomar el país enemigo intacto. Destruirlo no es ventajoso. Eso quiere decir que si tú tomas un país, es mucho más útil para ti, ya que puedes hacer uso de sus recursos, instalaciones, y es mucho más fácil de ocupar. Hacer prisionero al ejército enemigo es mejor que destruirlo. Tomar intacto un regimiento, una compañía o una escuadra de 5 hombres es más conveniente que destruirlos. Esto quiere decir que es mucho más fácil que un ejército se rinda ante ti, como mencionamos en anteriores episodios, si saben que los tratarás con clemencia y que incluso se podrían unir a ti. En efecto, conseguir 100 victorias en 100 batallas no es la excelencia suprema de la habilidad. Rendir al enemigo sin combatir es la excelencia suprema de la habilidad. Y eso es debido a que básicamente conseguirías ganar batallas sin ni siquiera tener que librarlas y gastar hombres o tiempo, lo cual demostraría tu gran superioridad táctica como comandante. Entonces, lo que es de gran trascendencia en la guerra es desbaratar los planes del enemigo. Esto se refiere a que cuantas más veces desbarates los planes de tus enemigos y más impedimentos les pongas, más probable es que se desmoralicen y se rindan o se unan a ti. Esto es aplicable tanto en la vida como en la guerra. A continuación, lo mejor es que se deshagan las alianzas de los enemigos. Esto es hacer uso de la política para dejar a un enemigo sin sus amigos. Divide y vencerás, dice el dicho, y en el arte de la guerra es una de las reglas de Sun Tzu para poder conseguir victorias sin luchar. La siguiente opción es atacar a su ejército. Tomar la iniciativa te permite, por lo general, poder elegir el campo de batalla, que como hemos explorado antes, era uno de los pilares de Sun Tzu en cuanto a entablar batallas, elegir un terreno propicio para tu ejército. La peor política consiste en sitiar las ciudades, no las ataques si es posible evitarlo. Esto es debido a que las batallas de sitio son mucho más complicadas y un enemigo con pocos hombres puede causar estragos a grandes ejércitos, además de tener un efecto muy perjudicial en las arcas de tu ejército. La preparación de los vehículos acorazados y de las armas y pertrechos lleva por lo menos 3 meses. La construcción de terraplenes necesarios para levantar los taludes contra las murallas, otros 3 meses. Esto se refiere a la gran pérdida de tiempo que consiste en construir equipo de asedio cuando estás haciendo un sitio a una ciudad. Si el general se siente incapaz de controlar su irritación y ordena a sus hombres trepar las murallas como un enjambre de abejas, morirán 1/3 de ellos sin que la ciudad se rinda. Estos son los fatales efectos de los ataques de esta clase. Esto es lo que mencionaba antes sobre que las batallas defensivas, incluso con pocos hombres, estos son capaces de hacer mucho daño a un ejército más grande. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se asaltan plazas fuertes. Por tanto, los que son expertos en el arte de la guerra someten al ejército enemigo sin luchar, conquistan las ciudades enemigas sin sitiarlas y derrocan a un estado sin operaciones prolongadas. Esto podría ser bien rodeando, por ejemplo, una ciudad y hacer que se quedara sin víveres, o llevar a la bancarrota a un estado, o desmoralizarlo. Tu objetivo es tomar intacto el dominio del imperio. De esta forma tus tropas estarían intactas y tu triunfo sería completo. Este es el arte de la estrategia ofensiva. Esto es bastante obvio. Cuanto más intacto esté el dominio, más fácil será asimilarlo en el tuyo y que no se rebelen, lo cual es muy importante cuando estás en un periodo de expansión. Por consiguiente, el arte de usar tropas en combate consiste en esto. Si estás en superioridad de 10 contra 1, debemos rodear al enemigo.
y no ofrecerle una vía de escape. Esto es el simple uso de la superioridad numérica. Cuantos más hombres tienes, más opciones tienes, al igual que hacer emboscadas y cosas así. Si es de 5-1, atacarlo. Esto es debido a que es muy difícil, incluso con buenas estrategias, el conseguir que un enemigo en un ratio de 1 contra 5 consiga ganarte. Si es de 2-1, dividirlo. El 2-1 quiere decir que al no tener tanta superioridad numérica, es mejor intentar dividir al enemigo donde puedas hacer uso de tu ratio de 2-1 de una manera más efectiva. Si estamos en igualdad de condiciones, puedes presentarle batalla, pero esta es la forma más peligrosa de hacerlo, ya que no tienes ninguna superioridad numérica, será puramente debido al terreno y a las estrategias y a la preparación. Si tenemos una ligera inferioridad numérica, debes ser capaz de comprender la retirada. Si tienes menos hombres, obviamente siempre es conveniente tener al menos una ruta de escape en caso de que las estrategias fallen. Si eres inferior en todos los puntos, has de ser capaz de eludirlos, pues ya que un pequeño ejército es presa fácil para uno más grande. Esto quiere decir que si estás en inferioridad de número, entrenamiento, suministros, es mucho mejor que intentes retirarte hasta que el enemigo cometa un error que te permita aprovechar esa situación. Por consiguiente, el general es el guardián del Estado. Si esta guarda alcanza a todo, el Estado será sin duda fuerte. Si no es suficiente, el Estado será, en verdad, débil que consiga la adhesión de una persona cualificada y conocerá la prosperidad. El que no lo consiga será aniquilado. Para un gobernante hay 3 maneras de llevar a su ejército a la ruina, y consisten en proceder del modo siguiente: ignorar que el ejército no debe avanzar y ordenar que avance, o bien ignorar que no debe retroceder y ordenar una retirada. Esto es lo que se llama maniatar al ejército. Esto hace referencia a la virtud de la paciencia y la impaciencia. Si se ordena una retirada demasiado pronto, se podría perder oportunidades de obtener una victoria definitiva sobre el enemigo, y si se ataca demasiado rápido por impaciencia, podrías caer en la trampa del enemigo. No tener ni idea de las cuestiones militares y participar en la administración. Esto confunde a los oficiales. Ha habido muchos casos al cabo de la historia en el cual ha habido ineptos al mando que han llevado al desastre de grandes campañas y poderosos ejércitos. Así que hay que tener cuidado cuando gente no relacionada con lo militar se intenta involucrar. Ignorar los problemas de mando y participar en el ejercicio de las responsabilidades. Esto mina la confianza entre los oficiales. El ignorar los problemas que los oficiales reportan no solo conseguirá desmoralizarlos, sino que afectará negativamente al ejército a largo plazo. Si el ejército está desconcertado e inquieto, los soberanos de los países vecinos crearán problemas. Este es el sentido del proverbio: la confusión del ejército conduce al triunfo del adversario. Esto quiere decir que si el ejército enemigo consigues que esté confundido e intranquilo, los demás países o sus aliados tendrán menos confianza en ellos y es menos probable que se arriesguen a defenderles. Hay que saber que existen 5 puntos esenciales para la victoria. Estos son: ganará el que sepa cuándo puede combatir y cuándo no. Ganará el que sepa cómo manejar un ejército grande y uno pequeño. Ganará aquel cuyas tropas posean unidad alrededor de un objetivo común. Ganará el que es prudente y guarda a un enemigo que no lo es. Ganará el que tenga generales competentes y no padece las intromisiones del monarca. Estos son los 5 pasos en los que la senda que conduce al triunfo es segura. De ahí el dicho:
Conoce al enemigo y conócete a ti mismo, y en 100 batallas no estarás jamás en peligro. Cuando no conozcas al enemigo, pero te conozcas a ti mismo, las probabilidades de victoria o de derrota son semejantes. Esto quiere decir que si conoces tus fortalezas y tus debilidades, estarás en igualdad de condiciones con el enemigo. Y si por caso contrario conoces las de ambos, entonces la victoria estará casi asegurada. Si no conoces al enemigo ni a ti mismo, es seguro que estás en peligro en cada batalla, y se deberá solo a la suerte la victoria o la derrota de cada una de estas batallas.